Pedir disculpas por el retraso y vamos a empezar el pleno de hoy. Y el punto número 1 del día es expediente 801/2021, aprobación del acta de las sesiones anteriores de 26 de marzo de 2021. ¿Rosana, alguna cuestión? ¿Joseba? ¿Nela? ¿Josu? Pasamos a votar. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. El punto número 2 del orden del día es el expediente 1145/2021, modificación de las bases específicas de las subvenciones de concurrencia competitiva del Ayuntamiento de Zalla. Rosana, por favor. Bueno, al igual que el año pasado, bueno, se introdujeron mejoras en las subvenciones. Seguimos por el mismo camino. Este año hemos hecho también varias modificaciones. Y, bueno, las más importantes ya se comentaron todas en comisión, pero, bueno, las más importantes podemos decir que son una nueva línea, la octava, destinada a personas con diversidad funcional en general y, concretamente, en la ayuda al pago de cuotas para las personas que están en asociaciones y fundaciones. Por otro lado, dentro de la subvención a deportistas, introducimos también los desplazamientos de personas que están en situación de discapacidad para realizar deportes adaptados fuera del municipio. Y, por último, pues las ayudas dentro de las ayudas de matriculación, introducimos este año al alumnado CEPA, que, a pesar de no ser educación obligatoria, pues bueno, vemos que el alumnado de la CEPA que está realizando estudios reglados para la obtención del título de la ESO, o a los extranjeros que están estudiando euskera y o castellano, pues les puede ayudar para seguir adelante, ¿no? Este tipo de alumnado, sí es verdad que la subvención va un poco parecida a la subvención de euskera, es decir, se va a subvencionar al alumnado que estuvo matriculado en el curso anterior y van a tener que presentar pues bueno, pues un documento acreditativo de que acudieron y que fue con un aprovechamiento satisfactorio. Eskerrik asko, Rosana. ¿Joseba? Rastío, no, bueno, ya dijimos en comisión que estábamos de acuerdo y vamos a votar a favor, nos parece bien. Eskerrik asko, Joseba. ¿Nela? Bueno, arrastion. Guk ere batzorde informatiboan esan genuen fe boto bat egingo dugula eta baietz bozkatuko dugula. Eskerrik asko. Nela, Josu? Vamos a votar. Aldeko botoak. Punto 3 del orden del día, expediente 1115/2021, acuerdo de expurgo de documentación obrante en el archivo municipal. Rosana. Ahí. Bueno, como ya se sabe, ha habido serios problemas de humedades en el archivo, habiendo documentación pues, que ha sido difícil de recuperar o está siendo difícil de recuperar. Además, pues bueno, pues había un problema, ya que cada empresa que venía a trabajar con el archivo, bueno, pues utilizaba su base informática y debido a estos cambios de empresas, pues bueno, pues se producían ciertos desajustes. Y por otro lado, hay un problema también de falta de espacio. Por lo tanto, bueno, se están llevando a cabo diferentes acciones para recuperar y poner en orden todo el archivo municipal. Se van a realizar obras para mejorar el sistema de recogida de aguas interno, que evite fugas y entradas de agua en el archivo. A través del personal del plan de empleo se han realizado trabajos de secado y recuperación de documentación. Por otro lado, se está unificando toda esta documentación en el módulo del archivo de la aplicación del ayuntamiento. Y para solucionar también los problemas de espacio, bueno, pues se pretende hacer un expurgo que va a permitir, de momento, eliminar 573 cajas y unos 70 metros de archivo, para empezar. La intención es continuar con este trabajo y que todo el archivo esté en un único espacio, ¿no? Todo este trabajo se está haciendo en base a normativa. Eskerrik asko, Rosana. ¿Joseba?
Nada, bueno, ya comentamos, ¿no?, que es en base a la normativa y que hay que actualizar el archivo municipal, que lo más importante que se iba a digitalizar, ¿no? Que eso... Sí, como comentamos, en primer lugar lo que queremos es ponerlo en orden, poner la documentación, dejar aquella documentación que es la que hay que dejar, y a partir de ahí, el siguiente, una vez que lo tengamos todo en orden, el siguiente paso, lógicamente, es digitalizar el archivo. Vale, bien. Es que ricasco. Nela. Josu. ¿Alguna cosa? Vale. Bueno, pues pasamos a votar. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. Bueno, el punto cuarto del orden del día es el expediente 3723/2020, rectificación si procede del error aritmético observado en el acuerdo del Ayuntamiento en el Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de marzo de 2021. Adjudicación si procede del contrato de servicio de coordinación y gestión de la instalación deportiva, así como la administración, control de accesos y servicio de socorrismo y monitorado de actividades acuáticas del Polideportivo de Zaya. Bueno, como ya se explicó en comisión, en el resuelvo de la adjudicación del contrato había un error material en el importe de la adjudicación, donde ponía 385.900 euros, debía poner 385.990 euros. Entonces, pues bueno, se trae al Pleno una propuesta de resolución que dice rectificar el error aritmético observado en el resuelvo segundo del acuerdo de adjudicación si procede del contrato de servicio de coordinación y gestión de la instalación deportiva, así como la administración, control de accesos, servicio de socorrismo y monitorado de actividades acuáticas del Polideportivo de Zaya, adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 26 de marzo de 2021 en el siguiente sentido, donde dice el precio de adjudicación asciende a 319.000 euros anuales más 66.990 euros de IVA, lo que hace un total de 385.900, siendo el importe total correspondiente a los 2 años de duración de 771.800 euros, IVA incluido. Debe decir, el precio de adjudicación asciende a 319.000 euros anuales más 66.990 euros de IVA, lo que hace un total de 385.990 euros, siendo el importe total correspondiente a los 2 años de duración de 771.980 euros, IVA incluido. Segundo, dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Intervención. Rosana. Joseba. Nera. Josu. Aldeko botoak. Abstentzioak. Punto 5 del orden del día, expediente 526/2020, resolución si procede de la solicitud de compensación económica a la concesionaria del servicio del Polideportivo Municipal como consecuencia de la declaración del estado de alarma por COVID. Marisa, no sé si quieres comentar alguna cosita. Perdona, Marisa, el micrófono, por favor. Obra en el expediente el informe de secretaría en el que se detalla el cálculo de la compensación que debe reconocerse en base al principio invocado por el contratista del restablecimiento del equilibrio económico de la concesión. Señalar que respecto a este asunto ya en el informe se refleja que este reequilibrio no pasa por restablecer todas las ganancias o ingresos que la adjudicataria ha tenido en el ejercicio anterior, sino que, como señala la doctrina, se debe realizar una comparación de ingresos y gastos existentes a lo largo de la vida de la concesión. En el supuesto concreto faltan bastantes datos económicos referidos con detalle a la concesión. El concesionario no aporta una contabilidad separada del resto de las concesiones de las que es adjudicataria y bueno, existen una serie de incoherencias en la documentación presentada que llevan a concluir a esta secretaria pues que no procede el restablecimiento económico de la concesión, sí procede el reconocimiento del derecho a la compensación por los gastos ocasionados con motivo de la prestación del servicio de concesión de polideportivo, en concreto por haber tenido que reforzar el personal adscrito al servicio con un monitor más, gasto que se propone se compense, así como aquellos gastos producidos como consecuencia de la obligación de devolver la tasa a aquellos usuarios del servicio que así lo reclamaron. Por lo tanto, la propuesta de acuerdo pues es, por un lado, el órgano de contratación, que es este pleno, debe apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato
En primer lugar, una imposibilidad total durante la declaración del estado de alarma hasta el mes de junio y, en segundo lugar, una imposibilidad parcial de ejecución compensando los gastos que se han señalado. Esta propuesta de acuerdo debe ser sometida a un trámite de audiencia al contratista de 15 días hábiles y así se refleja en la propuesta de acuerdo. Eskerrik asko, Marisa. Rosana. Bueno, existen diferencias importantes entre la solicitud que hacía la empresa y el informe realizado por Marisa. Agradecerte el trabajo que has hecho y vamos a votar a favor de la liquidación en base al informe. Eskerrik asko, Rosana. Joseba. Nela. Josu. De acuerdo, creo que... Perdona el micrófono, por favor. De acuerdo, creo que los cálculos que se han hecho, que además modifican la petición que se hizo, que en algunos casos podía ser una petición medio gratuita o graciosa, yo creo que se ha hecho un cálculo bien hecho y por lo tanto me parece que se puede aceptar tranquilamente. Eskerrik asko, Josu. Pasamos a votar. Aldeko botoak. Abstentzioak. Punto 6 del orden del día, moción alternativas a la plantación y gestión forestal. Rosana. Bueno, leo la moción presentada por EAJ-PNV. El Grupo Municipal EAJ-PNV solicita al Pleno del Ayuntamiento del 5 de mayo que apruebe lo siguiente. Reconocer y hacer público el papel que ha jugado y juega el sector forestal y la gestión forestal en la economía, en la creación de empleo, en el fomento de la biodiversidad, en el cuidado del medio ambiente y en la generación de servicios ecosistémicos. Partiendo del reconocimiento de que el conjunto de estos beneficios se genera a partir de bosques gestionados, reconocer que el abandono de la gestión forestal es uno de los principales problemas para nuestra sociedad e instar al Ayuntamiento para que participe activamente en las políticas de fomento de la gestión forestal en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las diferentes entidades públicas, Gobierno vasco, Diputación Foral y Ayuntamientos, y el gestor forestal. Siendo la no gestión forestal el principal problema, que el fomento de la misma no caiga en debates estériles de disputa entre especies, ya que el riesgo o perjuicio que puede generar una especie radica en la cantidad y su distribución y no en las características de la misma. Por último, que el Ayuntamiento de Zalla, haciendo suya la política forestal de la Diputación Foral de Vizcaya, priorice plantaciones alternativas al eucalipto y que para dicha priorización no se implanten medidas prohibitivas y reglamentarias, sino que se apueste por medidas incentivadoras y de fomento consensuadas con la Diputación Foral de Vizcaya, acompañando en sus iniciativas a los propietarios forestales. Bueno, la moción que traemos queda claro que no trata de imponer restricciones, sino de recomendar e incentivar el cuidado de nuestros montes a través de diferentes medidas. Para ello, la Diputación Foral tiene un plan de ayudas que incluye dos modificaciones sustanciales y nos parecen correctas, ¿no? Entendemos que la situación de Zalla puede ser diferente a la de los municipios. Esas dos modificaciones sustanciales consisten en la incorporación de los servicios silvoambientales y climáticos y la conservación de bosques entre las líneas de subvención. Es decir, la aplicación de métodos de gestión forestal más sostenibles, la conservación de bosque autóctono y la sustitución de plantaciones forestales alóctonas por bosque autóctono. Por otro lado, no financiar las talas sanitarias que vayan seguidas del cultivo de eucalipto, incrementando su turno mínimo de corta a 15 años. De esta forma, se impulsa la plantación de especies autóctonas, limitando la expansión del eucalipto. Esta medida está recogida también en la estrategia Bizkaia-Egiten, así como otras medidas que ya están puestas en marcha para repoblar terrenos forestales públicos con especies autóctonas. En el caso de Zalla, podemos decir que este año, por ejemplo, se han plantado unas 16.000 unidades en las que no hay eucalipto y así viene siendo en los últimos años. Eskerrik asko, Rosana. Joseba. Sí, gracias. Bueno, antes de nada queríamos dejar patente, por lo menos para que quede constancia, que no estamos de acuerdo en que este punto no se vaya a debatir porque no se ha admitido por parte del alcalde presidente, no se ha admitido la inclusión de la moción de Zalla Bay que se dictaminó en comisión.
Y bueno, hay un cambio de norma, pero nos hemos enterado ahora mismo, hace 5 minutos antes del pleno. Entonces, queríamos dejar patente nuestra disconformidad y sobre todo porque vamos a hablar de una moción alternativa sin tener presente la moción que la origina y nos parece un disparate. Es que riesgo eso queda anotado tú. Vale. La ley Iñaki. Parecer, ¿vale? No voy a leer la moción, voy a hacer unos comentarios, si es posible. Bueno, las situaciones vividas en los últimos años con los incendios en Portugal y Galicia y el hecho de que la banda marrón de los pinos haya provocado una sustitución de la superficie de estas plantaciones por otras de eucaliptos han provocado un debate que ha llegado hasta el Parlamento Vasco y que hizo que el propio Gobierno vasco encargara y financiara en el año 2020 el estudio titulado Efectos ambientales de las plantaciones de eucaliptos en Euskadi y en la península ibérica. Este es un estudio que ha hecho el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV y la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Este estudio consiste en una búsqueda bibliográfica de un total de 248 artículos científicos publicados entre los años 1982 y 2019. La mitad de ellos están referidos a estudios realizados en la península ibérica y 43 a estudios realizados en Euskadi o en zonas limítrofes. Nosotros hemos leído el estudio y, como no podría ser de otra manera, pues asumimos que las conclusiones del mismo, en base a las cuales preparamos nuestra moción, que desgraciadamente pues, ha sido vetada por el alcalde y no podrá ser discutida hoy aquí en el Pleno. Nos gustaría saber si el PNV de Zalla se ha leído el estudio, como recomienda Ochoa Aldea en su moción también, y si da por bueno lo que concluye. Por cierto, que este estudio sigue una metodología consistente en extraer conclusiones de una problemática concreta a partir de una revisión bibliográfica de artículos científicos sobre la materia, que es la misma metodología seguida por los doctores Palacios, Ferrís y Rodríguez Farré en su trabajo sobre la actividad de Glefarán. El trabajo se titulaba Incompatibilidad de la incineración de biomasa forestal con la salud de las personas y con la reducción de gases de efecto invernadero, el caso de la instalación que afecta a las localidades de Güeñes y Zalla en Vizcaya. En cualquier caso, sí que es verdad que hay dos diferencias fundamentales entre ambos estudios. La primera es que, en el primer caso, el encargo lo realiza el Gobierno vasco, bajo la gestión del PNV y del Partido Socialista, y se paga con el dinero de todas y de todos, mientras que en el segundo es una contribución altruista de científicos de primera línea para con las personas que vivimos en Güeñes y Zalla. La segunda diferencia es que, mientras que en el caso del estudio de la UPV y Aranzadi entendemos que las instituciones no dudan de los resultados que arroja, aunque habría que aclarar aquí si ocurre lo mismo con nuestro equipo de gobierno municipal. En el caso del estudio de los doctores Palacios, Ferrís y Rodríguez Farré, estas mismas instituciones lo obvian completamente, con las repercusiones para nuestra salud que esta decisión está teniendo. Volviendo un poco al estudio sobre los efectos ambientales de las plantaciones de eucaliptos, me gustaría leer algunos extractos sueltos del mismo que espero que nos hagan reflexionar. El primer extracto dice: actualmente el eucalipto se extrae casi exclusivamente mediante máquinas procesadoras, que por un lado reducen la necesidad de personal para su explotación, pero por otro lado aumenta la necesidad de vías de saca, lo cual puede tener unos efectos muy dañinos sobre el suelo y otros componentes medioambientales. No parece, por tanto, que la plantación de eucaliptos esté muy alineada con el punto 1 de la moción del PNV, que habla de creación de empleo, de fomento de la biodiversidad, de cuidado del medio ambiente y de generación de servicios ecosistémicos. Por cierto, que nos gustaría que se nos explicara un poco qué quiere decir exactamente lo de servicios ecosistémicos cuando se habla en la moción de ese tema. Otro extracto del documento, del estudio, dice que los restos de corta que antes se quemaban o dejaban en el terreno ahora se están aprovechando como biomasa para la producción eléctrica, lo que puede también tener una serie de consecuencias ambientales negativas. Y es que la ciencia es tozuda, y aunque algunos no lo quieran ver, en el estudio también se refleja lo que está pasando con Glefarán, que no lo olvidemos, quema básicamente madera de pino y de eucalipto para producir electricidad. También el estudio dice que entre el año 86 y el año 2019 la superficie de plantaciones de eucaliptos en Euskadi se ha incrementado en un 300,3%. Se ha pasado completamente de 4.866 hectáreas en 1986 a 19.643 en 2019, lo que supone el 2,7% de la superficie de Euskadi, localizándose el 91% de los eucaliptales en Vizcaya.
entre un 14% y un 19% de la superficie cubierta de eucaliptos está en montes públicos. De estos datos se pueden extraer dos conclusiones. La primera es que las instituciones son responsables de esta situación. Y la segunda es que las instituciones lo están haciendo especialmente mal en Vizcaya. Otro apunte habla de que experimentos de laboratorio indican que los aceites esenciales del Eucalyptus globulus son tóxicos para muchas especies de hongos e invertebrados y afectan a la calidad de alimento disponible para la fauna del suelo. Las propiedades aleopáticas del eucalipto tienen efectos negativos para numerosos microorganismos del suelo y para la germinación de numerosas especies de plantas de sotobosque. Este efecto también se detecta al añadir hojas de eucalipto al suelo, hasta el punto de que se ha propuesto que las mismas podrían usarse como herbicida. Otro apunte, el efecto de las repoblaciones de eucaliptos sobre la biota del suelo es mayor que el de los incendios. Hablando de incendios, el estudio también dice lo siguiente. El eucalipto en Portugal muestra gran capacidad de colonización de parcelas quemadas, especialmente en las zonas más productivas. Las plantaciones de pino o eucalipto arden con mayor frecuencia que los bosques nativos. Aunque el Eucalyptus globulus tiene un poder calórico y una inflamabilidad más baja que el pino marítimo, su corteza es especialmente propensa a desgajarse y volar con el calor, transmitiendo fuego a otros materiales. Esto incrementa el rol del eucalipto como catalizador de incendios. Estudios realizados en Galicia demuestran que los incendios potencian en más de 40 veces la supervivencia de plántulas de eucalipto, incrementando el potencial invasor de este género. Y en cuanto a los efectos sobre el cambio climático, el estudio dice cosas como esta. Un estudio de modelización sugiere que la sustitución de las plantaciones de pino por eucaliptales reduciría el secuestro de carbono en Vizcaya, mientras que si lo es por vegetación autóctona lo aumentaría. Así pues, los modelos sugieren que las plantaciones de eucaliptos no contribuyen a mitigar o reducir el problema del calentamiento global, sino tal vez a agravarlo. Para impulsar la fijación de carbono en biomasa y suelos forestales, habría que favorecer las especies autóctonas y la madurez de los bosques. Bueno, leyendo lo anterior, no parece tampoco que plantar eucaliptos esté muy en la línea con la situación de emergencia climática en la que vivimos, ¿no? Y respecto a lo que se dice en el punto 3 de la moción alternativa del PNV sobre que el riesgo o perjuicio que pueda generar una especie radica en la cantidad y su distribución y no en las características de la misma, pues el estudio le da la siguiente respuesta. Dice, algunas de las afecciones, como la pérdida de materia orgánica del suelo, así como las alteraciones en la hidrología de las cuencas, parecen ser consecuencia de la intensidad con la que se explotan estas masas forestales. En consecuencia, pueden reducirse mediante medidas correctoras. Sin embargo, otros de los efectos, como veremos a continuación, parecen guardar relación con las características intrínsecas al eucaliptal, componentes químicos de partes verdes, estructura de la plantación, etc. Bueno, pues estas son solamente algunas conclusiones del estudio. De todas formas, si queda alguien que no se haya leído el estudio o si desea profundizar en su contenido, desde Zayaba invitamos a todo el mundo a una charla que el máximo responsable del estudio, Arturo Elosegui de la UPV, dará el próximo día 21 a las 7 en el aula de cultura. En cualquier caso, lo que queremos es que este asunto es un problema político, que debe resolverse con políticas adecuadas. En las últimas semanas se han producido dos decisiones políticas que parecen ir en la buena dirección. La primera es que Galicia, donde más se han extendido las plantaciones de eucaliptos en décadas, la Xunta ha aprobado una moratoria o suspensión temporal para la plantación de esta especie, a pesar de que supone el 4% de su PIB, siguiendo el ejemplo de Portugal, donde su gobierno decretó una moratoria al eucalipto en 2017 en aras de una planificación forestal y económica más racional. En Baracaldo, la Diputación ha desautorizado un proyecto privado para plantar eucalipto en 49 hectáreas de monte en el Regato, donde actualmente hay pino. Tras decenas de alegaciones de organismos y asociaciones advirtiendo del peligro, finalmente la Diputación ha emitido una orden foral que establece que la medida correctora de la plantación y regeneración habrá de realizarse principalmente y con carácter preferente con especies autóctonas que no necesiten una gestión intensiva. Bueno, este es un primer paso dado por la Diputación como máxima entidad responsable de la gestión forestal en nuestro territorio, al que entendemos que deberían de seguir otros. Sí estamos de acuerdo con lo recogido en el punto 4 de la moción del PNV, en lo que respecta a que no se puede dejar a los propietarios a que altruísticamente decidan plantar especies autóctonas. Está claro. Se tienen que reestructurar las ayudas y el apoyo institucional que actualmente existe, fundamentalmente por parte de Diputación. ¿Cómo? Pues favoreciendo con diferentes incentivos, o sea, empleando los impuestos de todas y todos,
una política forestal encaminada a tener bosques realmente sostenibles, compuestos fundamentalmente por las especies autóctonas potenciales de cada lugar. Este tipo de políticas no son ningún invento, funcionan en otros lugares del Estado, como ocurre, por ejemplo, con las masas forestales de la comarca pinariega de Soria y Burgos, que son parajes con una profunda tradición maderera en la que se explotan los bosques de pinos desde siempre y que, evitando las talas masivas o matarrasas que se llevan a cabo en nuestros montes y que acaban con nuestros suelos, mantienen unas condiciones ecológicas envidiables y constituyen además un gran atractivo turístico. Pero a nivel local, a nivel de nuestro ayuntamiento, también tenemos una parte de responsabilidad, porque existen montes de utilidad pública que el ayuntamiento debe gestionar. No parece muy coherente si, como se deduce de lo que dice el PNV en el último número de la revista municipal, nos queremos posicionar como referente del turismo de proximidad, poniendo en valor, y cito literalmente, nuestros recursos paisajísticos, pues que hipotequemos ese potencial abriendo la puerta a plantaciones de eucaliptos en suelos municipales. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Iñaki. Nela. Bueno, pues nada, nosotras en comisión dejamos también clara nuestra postura. Este tema se ha venido tratando por parte de Euskal Herria Bildu en distintos foros. Comentábamos en comisión que justo a la víspera de la comisión se había producido un pleno en Juntas Generales y, bueno, pues cómo había salido la discusión y las cosas. Nosotros vamos a votar en contra de la moción alternativa. Dimos razones en comisión, vamos a dar alguna y creo que además vamos a poner un punto a alguna cosa que ha dicho la portavoz de Nacionalistas Vascos. 15 años. El plazo de crecimiento de tala de 15 años del eucalipto es ya prácticamente el que tiene en la actualidad. En ese sentido, por ejemplo, Guipúzcoa pues, ha establecido una tala de 25 años, o por lo menos es con lo que nuestra institución tarde. Los intercambios se han visto profundamente, o sea, han sido motivados precisamente por la enfermedad, la banda marrón, y a partir de eso pues ha habido este cambio de especie. Creo que también he entendido que se están dando ayudas, pero esas ayudas no están, estoy leyendo lo que dijo Irache Arriola en Juntas, que esas ayudas no están condicionadas a que no se plante eucalipto. Es decir, cantidades de ayudas que se han dado pues por los efectos de la banda marrón, pues se han utilizado luego a replantar eucalipto en terrenos en donde antes había radiata. Y sobre lo de las restricciones, pues que también dejamos nuestra postura clara en comisión. En esta sociedad hay cantidad de restricciones que vienen impuestas por las administraciones. Y el ejemplo más claro es que no podemos circular por la vía a 140, por poner un ejemplo de diario. Vamos a votar en contra. Eskerrik asko, Nela. Josu. Bueno, yo me he preocupado durante esta semana en leer pues muchas cosas al respecto y he leído cosas a favor, cosas en contra, cosas de todo tipo. Y en todo caso es evidente que el eucalipto en estos momentos es una especie que se puede plantar tranquilamente y que en todo caso ya están sobre ello las instituciones públicas para ver si hay que ponerle freno a las plantaciones de eucaliptos o no hay que ponerle frenos. Y por lo tanto, a mí me parece que desde luego, alguien se hará cargo de la necesidad o no necesidad de poner freno a todo esto. Pero en todo caso, me llama la atención que se ponga tanto énfasis en estos momentos en prohibir estas plantaciones de algo que está autorizado que se plante, y no se haya puesto tanto énfasis en prohibir las plantaciones de 118 plantas que hay. Si no las 118, muchísimas puede haber por Zalla en estos momentos y que son flora exótica invasora y que, sin embargo, pues aquí a nadie se le ha ocurrido eso. Creo que detrás
detrás o delante, no sé si decir detrás o delante, de este tema que aquí se plantea de los eucaliptos, hay un interés económico evidente de industrias madereras, de explotadores de montes, etcétera, etcétera. Y desde luego me parecería muy bien que todo eso fuera atajado donde tuviera que ser atajado para que primara sobre todo la visión medioambiental y la visión de equilibrio de la naturaleza. Eso me parece clarísimo. Pero también es verdad que lo mismo que existe estudios de quienes dicen que es una especie muy invasora, a pesar de que no esté considerada tal, también aquí no se le ha ocurrido a nadie presentar una propuesta sobre la acacia, por ejemplo, y la acacia es tan invasora o más que esta especie, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ya están trabajando las instituciones que tienen más posibilidades e incluso muchos más fondos y que tienen esas competencias, están trabajando para resolver esa situación. Hubiera admitido, y me parecería muy bien, pues que el ayuntamiento pudiera haber mandado o mandara una notificación a esas instituciones superiores para decirles que le informen sobre la idoneidad o no de esos cultivos. Pero en todo caso creo que en estos momentos ni tenemos la competencia ni debemos meternos en algo que desde mi punto de vista no lo tenemos ni siquiera cuantificado en el municipio de Zalla. Es que ricasco y eso. ¿Una cosa, Ros? ¿Una cosa, Iñaki? ¿Nela? Bueno, pues pasamos a votar. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Moción número 7, punto número 7, moción sobre la financiación que necesitan los ayuntamientos para cumplir la ley de sostenibilidad energética. Nela, Mercedes. Arrastion, esta tarde os he enviado un correo a los Sí. que no sé si habréis tenido ocasión de ver, tratar. Lo hemos visto, pero no nos ha dado tiempo a llegar a tratarlo. Entonces, por favor, presenta tu moción, porque vamos a seguir el procedimiento que hemos hablado antes. Vale. Pues un momentito. Vale. Energia irakurriko dut. Energia iraunkortasun legea betetzeko udalek behar duten finanziazioaren inguruko mozioa. 2021ko martxoaren lehenengo gunean, prentsan iragarri zenez, Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailak gauzatu energia programa martxan jarriko du. Besteak beste, udalek Euskadiko energia iraunkortasunari buruzko 4/2015 legeak ezarritako energia planen inguruko betebeharretan diruz laguntzeko. Programa honen bitartez, Eusko Jaurlaritzak 100 milioi euro jarriko ditu udalen eskuran, bi formularen bidez. Bata, energiaren euskal erakundeak udaberri honetan jaulkiko duen programa bat 10 milioi euroko diru laguntzarekin udalek eta tokiko erakundeek udalerri bakoitzeko osasun energetikoaren egoerari buruzko auditoriak egin ditzaten, barkatu. Bigarrena, zero intereseko finantzaketa lerroa. Finantzen Euskal Institutoak kudeatua udalen auditoriaretan aurre ikusten diren ekintzen inbertsioei aurre egiteko eta efizientzia maila eta energia garbiaren kontsumoa hobetzera bideratuta. Datozen hamarkadan, udalen jasangarritasun proiektu eta politikak erabakigarriak izango dira ingurumenaren zaintzan eta klima aldaketaren aurkako lanean. Zentzu honetan, Euskadiko energia iraunkortasunari buruzko 4/2015 legeak udalei hainbat betebehar ezartzen dizkie. Besteak beste, instalazioen inventarioa egitea,
horien energia kontsumoa adieraziz, eraikin eta instalazio guztiek energia elektrikoaren kontagailua izatea, 70 kilovatiotik gorako potentzia termikoa duten eraikinek dagokien ikuskaritza energetikoa izatea, eta beste hainbat eskabide. Gainera, COVID-19 pandemiak udalen finanziazioa zeharo murriztu du, eta hainbat udalek zailtasunak izango dituzte iraunkortasun politika sendoak egikaritzeko. Beste batzuek ez dute behar besteko ahalmena izango arlo honetan aurreikusita dituzten proiektuak gauzatzeko, eta baliteke ere udal batzuek maileguak jasotzeko aukerarik ere ez izatea. Horregatik, gauzatu programaren baitan finkatzen diren bi formuletan aldaketa eman beharra dago diru laguntzen kopurua nabarmen gehituz. Hori dela eta, Zallako udalak honako hau erabakitzen du. Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailari eskatzen diogu gauzatu programaren baitan jasotzen den diru laguntzen kopurua handitu dezala, gutxienez datorren urterako, aurten 75 milioitara. Udalek Euskadiko energia iraunkortasunari buruzko 4/2015 legeak ezarritako bete beharrak gauzatzen laguntzeko, eta datozen ekitaldietan ere Euskadiko energia iraunkortasunari buruzko legeak udalei ezarritako bete beharrak betetzeko nahikoa finanziazio bermatzen duten programa zein lan lerroak bermatu ditzala. Onartzen bada, erabaki hau, helaraztea ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailari jakinarazi zaio. La Ley de Sostenibilidad se aprobó en el año 19, creo que entró en vigor el 1 de marzo y entre otras varias cuestiones, establecía una serie de preceptos que tenían que cumplir los ayuntamientos. Para esa serie de preceptos, lo que se pide es que se garantice una financiación y que se modifique la cantidad que está dedicada a las ayudas a través de Gauzatu, que se aumente y que se garantice la financiación suficiente que necesitan los ayuntamientos para llevar a cabo todas esas modificaciones y acciones. Eskerrik asko, Nela. Rosana. Entendemos necesaria una política energética que mejore la eficiencia en los consumos y que nos haga una sociedad más sostenible, y está claro que tenemos que partir de la base que hay que cambiar hábitos todos, ¿no? Sin embargo, este trabajo se debe comenzar en las instituciones supramunicipales, poniendo en marcha proyectos y programas con aportación económica suficiente para llegar a alcanzar esos objetivos planteados, y necesitamos que esas ayudas lleguen, y que seguramente nunca van a ser suficientes. Pero hay que ser realistas. En este caso, el departamento pone en marcha con el plan Gauzatu 100 millones de euros. El primer paso es conocer en qué situación están los municipios, entre ellos Zalla, y para ello hay una subvención para realizar auditorías. Vamos a ver en qué punto estamos, ¿no? Además, hay otro tipo también de ayudas a sumar. A partir de ahí, si es suficiente o no, lo que el departamento plantea, se verá, pero no creemos que este ayuntamiento tiene la llave para cambiar lo que se solicita desde Bildu con esta moción. Es un tema a debatir en otras administraciones que tienen competencias en la materia, como pueden ser el Parlamento o Eudel, ¿no? Pero agradecemos el esfuerzo y la propuesta, que nos ha venido muy justita de tiempo como para comentarla entre nosotros y haber llegado a un consenso. Eskerrik asko, Rosana. Iñaki. Sí, nosotros sobre este tema nos vamos a limitar a leer un pequeño extracto de una entrevista concedida recientemente por Antonio Turel a una revista de divulgación científica. Para quien no le conozca, Antonio Turel es un científico y divulgador licenciado en Física y Matemáticas y doctor en Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid.
Trabaja como investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC de Barcelona. Es un experto en temas energéticos y tiene un blog llamado The Oil Crash y un libro reciente que se llama Petrocalipsis y que recomendamos a todo el mundo. Por cierto, que también recientemente ha comparecido en la Comisión de Transición Ecológica del Senado y creo además que invitado por EH Bildu para hablar de la situación gravísima de crisis energética que tenemos encima. Leo el extracto de la entrevista. Hablar de ahorro y eficiencia no es un enfoque equivocado. En el futuro, necesariamente, la solución pasará por allí. Pero no es posible ahorrar en el modelo actual. Ahora mismo, cuando tú ahorras, la energía que tú dejas de gastar la gasta otro. Como sociedad, consumimos energía sin el objetivo de derrocharla. La derrochamos porque gastar energía genera valor económico. Se ha comprobado que a medida que se crean sistemas más eficientes, el consumo no disminuye, sino que aumenta. De forma que se genera un efecto rebote y se acaba gastando más. Esto pasa porque se habilitan nuevos usos para la energía que antes, cuando el sistema era menos eficiente, no eran posibles. Este hecho se lleva comprobando desde el siglo XIX y se llama paradoja de Jevons. Otra cosa muy diferente es que tú implantes medidas de ahorro y de eficiencia y que al mismo tiempo legisles para penalizar el sobreconsumo de energía. Entonces sí que es útil el ahorro. Pero en un mercado de crecimiento infinito basado en el capitalismo financiero no sirve para nada ganar eficiencia. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Iñaki. Josu. ¿Alguna cosa más, Nela? Aldeko botoak? Kontrako botoak? Abstentzioak? Punto 8 del orden del día de acción de cuenta, decreto de alcaldía 554/2021 de aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020. Está Susana, nuestra interventora, pues que nos va a hacer una pequeña exposición. Por favor, Susana, el micrófono. Hola, arrastion guztioi. Bueno, la presente liquidación del presupuesto del año 2020 se elabora en cumplimiento del artículo 49 de la norma foral 10/2003, 2 de diciembre, presupuestaria de las entidades locales del territorio histórico de Vizcaya. Dicho artículo señala que la aprobación de la liquidación corresponde al alcalde presidente, previo informe de intervención y posteriormente comunicado al Pleno. La entidad local emitirá copia de la liquidación a la Diputación Foral de Vizcaya antes de finalizar el mes siguiente a su aprobación. Esta liquidación ha sido aprobada por decreto de alcaldía número 554/2021 y, de acuerdo con el artículo 47 de la citada norma foral 10/2003, está compuesta de los siguientes documentos: la cuentas resumen, estado de ingresos del ejercicio corriente, estado de gastos de créditos de pago, estado de gastos de créditos de compromiso, estado de las variaciones de los presupuestos cerrados, estado de los saldos de deudores y acreedores no presupuestarios, saldo total de acreedores por ingresos indebidos, cuenta de tesorería al cierre del ejercicio, cuenta de tesorería del ejercicio, acta de arqueo al cierre, análisis de los pendientes de cobro de edificio y la imposible recaudación, análisis de las desviaciones de financiación en gastos con ingresos afectados, resultado presupuestario del ejercicio y remanente de tesorería. El presupuesto liquidado fue aprobado en sesión plenaria el 21 de febrero de 2020, quedando elevado a definitivo tras la correspondiente tramitación preceptiva, siendo su importe definitivo, junto con las modificaciones de crédito efectuadas, de 9.802.473,66 euros. El resultado presupuestario es una magnitud económica que representa en qué medida la entidad ha sido capaz de, con los ingresos presupuestarios del ejercicio, cubrir los gastos presupuestarios del citado ejercicio. El resultado presupuestario del ejercicio corriente ha sido de 1.594.329,19 euros. El resultado presupuestario de ejercicios cerrados ha sido menos 2.845,20 euros. Los gastos financiados con remanente de tesorería para gastos generales ha sido de 387.581,83 euros. Los ajustes han sido de 14.401,60 y el resultado presupuestario ha sido de 1.964.664,22. En estos dos últimos datos quiero advertir de un error material que se va a subsanar en un decreto posterior. Son diferentes,
corresponde al apartado 12 y 13 del decreto 554, que, como digo, se va a subsanar. Y, por otro lado, el remanente de tesorería es una magnitud financiera que representa el excedente de liquidez a corto plazo de la entidad. Está formado por los fondos líquidos a 31 del 12, que son 5.167.883,91 euros, más los derechos pendientes de cobro, que son 2.170.381,45 euros, menos las obligaciones pendientes de pago, que son 1.334.770,88, y los saldos de deudoso cobro son 756.046,03 euros, quedando un remanente de tesorería para gastos generales de 5.263.999,77 euros. Según la norma foral 5/2013 de 12 de junio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, este importe deberá destinarse a disminuir la deuda municipal a largo plazo, en este caso no hay, y pudiendo utilizarse el importe restante pues, para financiar nuevos o mayores gastos mediante modificaciones presupuestarias de créditos. Y, bueno, pues si tienen alguna duda, pues me tienen a su disposición. Y, bueno, hemen daukazu, eskerrik asko. Eskerrik asko, Susana. Rosana. Bueno, el año pasado ha sido un año complicado, diferente en todos los sentidos. La pandemia nos ha afectado a todas y a todos y en todos los aspectos de nuestra vida. Como no podía ser menos, pues también ha afectado en la ejecución del presupuesto. El pasado ha sido un año en el que aprobamos el presupuesto ya en el inicio de la pandemia. Por eso, durante toda la ejecución del pasado presupuesto y ante la incertidumbre de cómo afectaría la pandemia, tanto en el 2020 como en años venideros, se actuó siempre bajo la guía de la prudencia. Así se indica en el informe de intervención, en el que se recomienda un uso prudente del remanente. Bien, en el cierre del ejercicio 2020 nos permite tener ya una idea de las políticas macroeconómicas que se plantean desde las instituciones europeas y, al contrario de la crisis anterior, en esta ocasión apuestan por un ciclo expansivo en cuanto a inversiones. Por eso, y adelantándonos a la recomendación del informe de intervención para este año, esa actuación prudente que guía nuestra actuación nos permitirá realizar inversiones tales como la cubierta en la plaza de Ocharan, la consecución de los terrenos para las aceras de Sollano, la mejora de la Plaza de la Inmaculada, el aseguramiento del edificio de Pealsa, la cubierta del frontón de Aranguren, mejoras en el acceso de Mendialde, mejoras en Consuelo Robredo, saneamiento de Arechaga, la renovación en el Parque Las Ranas y otras mejoras en otros parques, etcétera, por decir algunos. Muchas gracias, Rosana. No sé si queréis hacer alguna pregunta, Susana. No, lo único, pedir que nos puede mandar la liquidación una cuenta, sin más. Una cuenta de la liquidación. O sea, perdón, Una una copia del informe copia. no, está en el expediente, ¿no? ¿Está en el expediente? Está en el expediente, sí. Es que hemos andado como locos, vale, perdón. Pues está en el expediente. Eskerrik asko, Susana. Punto 9 del orden del día, expediente 1/2021 de acción en cuenta de decretos desde el 276 hasta el 612 de 2021. Bueno, antes de pasar a ruegos y preguntas, ¿algún grupo quiere tener alguna persona? Bai. Presentamos una moción alternativa a la que ha presentado EH Bildu. Bueno, pues porque se ha comentado, ya se ha debatido en comisión y se ha debatido hoy en el pleno y entendemos que es el momento ahora. Bueno, ahora lo que toca es votar la urgencia para meter la moción, en este caso. Es lo que indicaba el informe de secretaría y es como vamos a proceder. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Abstencióak? Rosana. Bueno, irakurri dozunez euskeraz, irakurriko dute euskeraz. Eusko Jaurlaritzak hamarkadak daramatza energia eraginkortasunak eta energia berriztagarria bultzatzeko planak garatzen. 2021ko ekitaldiari begira, zeregin hori modu esponentzialean handitu da, batez ere Euskadiko jasangarritasun energetikoari buruzko 2019ko laugarren legearen bultzakadarekin.
Eusko Jaurlaritzak 100 milioi euro udalen eta toki erakundeen esku jarriko ditu, aipatutako legearen eskakizunak betetzera bideratutako proiektu lor daitezen. Euskadiko jasangarritasun energetikoari buruzko 4/2019 legea betetzeak errealitate bere eskakizunetara egokitzeak dituen erronkek ahalegin inbertitzaile handia eragingo dute toki erakundeen aldetik, bereziki garai zailetan COVID-19 pandemiaren egoera delata. Eusko Jaurlaritzak aurten bi lankidetza formula antolatu ditu erakunde publiko guztiek energiak jasangarritasunaren adierazleak hobetzeko dituzten erronkek lortzeko. 2030 urteari begira. Lehenengoa, 2021 urte honetan bertan, energiaren euskal erakundeak 10 milioi euroko diru laguntzen programa bat aktibatuko du, udalek eta toki erakundeek udalerri bakoitzaren egoerari buruzko auditoriak egin ditzaten, energia osasunari dagokionez. Bigarren bat, energiaren euskal erakundeek zero intereseko finantzaketa lerro bat aktibatuko du, auditoritzetan aurreikusitako ekintzen inbertsioi aurre egiteko. Gauzatu energia izeneko finantzaketa lerro horrek 90 milioi euro ditu. Lehen aipatutako diru laguntza eta finantzaketa lerroa lehendik zeuden beste laguntza lerro batzuen bidez indartzen dira, eta energia efizientzia eta energia berriztagarria bultzatzearen barruan sartzen dira. Bai ekonomiaren garapen, iraunkortasun eta ingurumen sailak, bai energiaren euskal erakundeak garatzen dituztenak. Hala nola, eraginkortasun energikoak duten etxebizitzak birgaitzeko laguntza programa, garraioan eta mugikortasun eraginkorrean egindako inbertsioak, 1,9 milioi euro, energia eraginkortasuneko eta eguzki eraginkortasun termikoko inbertsioak toki administrazioan, 4,4 milioi, inbertsioak biomasaren energia aprobetxatzeko instalazioetan, 1 milioi bat, aprobetxamendu geotermikoko instalazioetako inbertsioak, 0,9 milioi, autokontsumo elektrikorako energia berriztagarrien instalazioetan egindako inbertsioak, 5,7 milioi, eta MUS 3. plana, kargatzeko puntuak, ibilgailu arinen erosketak eta bat, 18 milioi. Eraldaketa sozioekonomiko eta energetiko handiek jarduera estrategikoak eta garrantzi handikoak beharko dituztela jakinik, eta lanola proiektu txikiagoak eta tokikoak, sailako udalak honako hau erabaki du. Bat, ekonomia garapen iraunkortasun eta ingurumen sailari toki erakundeekiko lankidetza eta laguntza indartzeko zeregina areagotzea, ahalik eta proiektu gehien suspertzeko eskatzea. Ekonomiaren garapen iraunkortasun eta ingurumen sailari eskatzea berma dezala gauzatu energia programara bideratutako baliabideak. EAEko udalerri guztietara zuzenean iritsiko direla eta nahikoa izango direla tokiko ekimenak bultzatzeko. Eusko Jaurlaritzari eskatzea energia berriztagarrien instalazio berrien alde egiten jarrai dezala. Eta azkenik, lortutako akordioa dagokien erakundeei helaraztea. Eskerrik asko, Rosana. Joseba? Nela? Bueno, pues guk kontra bozkatuko dugu. Berez, alternatiba delako bata ala bestea. Orduan, zentzu horretan, gure botoa ezezkoa. Eta gainera eske iruditzen zaigu askotan dugu irudipen hori. Ez dakit, guk behintzat jarri ditugu kantitateak, zuek ez duzu zer jarri. Mozioa berez oso orokorra da, hori alde batetik. Eta gero, nibe erotuta ibili naiz, baina uste dut, aipatu dituzun programa guztiak, ez direla zuzenduak administrazioetara, baizik eta industrietara eta aktibidade pribatutara. Igual okertu naiz, okertu banaiz, eskertuko nizueke, zuzentzea. Horrela nik ere zehozer ikasiko dut. Eta, bueno, pues hori, guk ezezko boto emango dugu. Eskerrik asko, Nela. Josu? Bai, bakarrik esatearren. Zenbakiak ez ditugu jarri, baina, bueno, bai, lehen komentatu dugunien zuen zera mozia, bai esan dugu, lehenengo eta ben auditoriak inbehar direla, horretako bai ematen dabez diru laguntze, eta horren arabera ikusiko dugu.
nahikoa den, ez den nahikoa beste guztia. Eskerrik asko. Rosana, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Antes de pasar a ruegos y preguntas, vamos a dar respuesta a las preguntas del pleno anterior. Rosana. Bueno, fallaba iren zera, galderaketa. Sobre el PGU, las empresas que forman la UTE Zalla Garatus están constituidas por Territorio y Ciudad SLP y Taper Estudio Arquitectura SLP. La información está disponible en el acta de la mesa de contratación que se hizo en el 2 de febrero del 2021 y publicada en el perfil de contratante del 5 de febrero. El siguiente paso será la recepción del informe definitivo y la convocatoria de la mesa de contratación. En cuanto a las cartografías, no hay cambios, urbanísticamente no hay cambios en la licitación del centro de especialidades y cambios en el proyecto urbanísticamente tampoco. En ambas se verá lo que dice el informe de URA y la Confederación. El estudio de calidad del aire, se siguen dando pasos para realizar el estudio. Era necesario el OK de la empresa para poder entrar a las instalaciones, se ha conseguido. Y el siguiente paso es el encaje jurídico de los contratos, los concursos y los convenios o la figura jurídica que corresponda. Se está trabajando en este momento en esa línea. La pregunta que se hizo del 8M entendemos que se contestó en el pleno por Ollane. Y, por último, el carnet de estudiantes con descuentos de la CEPA, bueno, pues entendemos que las ayudas a la CEPA tienen que ir por otro lado. Ya las hemos introducido en las subvenciones de concurrencia competitiva y, bueno, pues trabajaremos un poco por esa línea. En cuanto a las preguntas de H. Bildu, es el director del proyecto el que firma el certificado de fin de obra y bueno, después se queda recogida en acta la recepción de la misma en el ayuntamiento. Y la contratación de administración general, ¿para qué tareas? Sí hay un apoyo al área de contratación. Porque bueno, había mucho volumen de trabajo, licitaciones y estaban atascados y bueno, pues en ese sentido se ha contratado para ayudar en esa tarea. Y en cuanto a la OPE, se va a realizar una valoración de puestos de trabajo y dependiendo de esa valoración, bueno, pues se verán las necesidades que hay y se tomarán decisiones en función de ella. Y el laurel sí es una especie autóctona, no invasora. Como seto está permitido y los setos vivos que se suelen promover para fomentar la biodiversidad tienen, entre otras especies autóctonas, pues esto, el laurel. Muy casco, Rosana. Antes de pasar a los ruegos y preguntas de este pleno, Kepa tenía alguna cuestión que había, alguna consulta que se había hecho. Sí. Vamos a contestarla. En cuanto al laurel, que veo que te has revuelto, habla con Íñigo. Yo ahí ya no entro. Técnico de medio ambiente. Yo admito haber pedido sopitas al técnico de medio ambiente y es lo que ha contestado. No, de verdad que no lo sé, nada. Vale, en cuanto a lo que hablaba Juanra, Joseba, en base a unas conversaciones que hemos tenido telefónicas la semana pasada, me preguntaba hoy sobre un convenio, a ver si podía explicar un poco el convenio que tenemos. No es con URA, es con el consorcio. ¿Vale? Igual es de ahí el error y el que no, la necesidad de la explicación, pero bueno. Básicamente el convenio que tenemos, me atrevería a decir que casi todos los ayuntamientos que tenemos firmado la cesión con el consorcio. No me los he mirado, no me he mirado el nuestro. ¿Vale? Lo que sea obras de abastecimiento, el consorcio paga el proyecto, paga la dirección de obra y paga la obra. ¿Vale?
lo que sea obras de saneamiento, es decir, lo que sale de casa y va a la depuradora, esas, el consorcio lo que hace es, te hace el proyecto sin coste, la dirección de obra te la cobra a mitad de precio de los honorarios normales, pero eso sí, la obra la pagas tú. Bueno, o sea, la pagamos nosotros, la paga el ayuntamiento, ¿vale? Ese es el enganche que intenté utilizar, igual la conversación fue muy rápida. Puede ser. Pero bueno, en base a esto, por ejemplo, se ha hecho, en el año pasado hemos hecho, hay puntos de vertido que hay que actuar sobre ellos y son obras, todas esas que ha contado Ros están muy bien y estas igual no salen en ningún sitio, pero son obras que son necesarias. Hemos hecho una obra de 100 y pico mil euros, casi 200.000 euros, porque la Corta nos obligaba, Yura nos recomendaba que había que hacerla. La hemos hecho el año pasado en San Pedro y este año, y ahí es donde va, con perdón, todo el rollo otra que tenemos proyectada que nos va a entregar el proyecto, el consorcio, que nos lo va a entregar ahora en mayo, en el que se va a arreglar ese punto de vertido del que me comentaste el viernes, que es enfrente de Eroski. Sí es cierto que nos ha llegado también otra entrada y bueno, hay otro vertido que tenemos que vigilar, la oficina técnica ya está avisada para que hagan la revisión de la zona, a ver si hay algún otro punto de vertido, ¿vale? Pero bueno, eso, que el que viene de la zona derecha lo vamos a resolver con un proyecto que nos va a hacer el consorcio a través de ese convenio que tenemos con ellos, ¿vale? No sé si... Vale, y el otro es pedirle disculpas a Nela, porque yo en la buena fe, y entiéndeme de verdad que es en la buena fe de contestarte a lo que me preguntas en el momento, matizar la respuesta del pleno pasado. Te dije que sí han rectificado los errores Osakidetza a lo que le pedía al ayuntamiento, los ha modificado. Yo te entendí eso en la pregunta, luego vuelta a escuchar, además dices si ha dado traslados y ha dado entrada dentro del ayuntamiento. Dentro del ayuntamiento no ha dado entrada a la subsanación de esos errores. He hablado con ellos, lo que dicen es si consorcio si confederación o URA ponen alguna pega más al proyecto, lo corregimos todo y lo metemos en definitivo para no andar con versión 1, versión 2, versión 3 y que esto se haga eterno, ¿vale? Hay una versión inicial, hay unas modificaciones que le pide el ayuntamiento que las tiene y habrá otras modificaciones o no que le pedirá URA y confederación y en base a eso presentará el definitivo. Y pedirte disculpas de nuevo, Enela. Casco, ¿qué pasa? Bueno, luego se pregunta en este pleno, Joseba. Sí, es que casco. A ver, al hilo de lo que hemos comentado antes, pues ruego que las liquidaciones parciales del presupuesto se lleven a las comisiones informativas de organización con una frecuencia trimestral para que se pueda ver la evolución, para no cogerlo todo en bloque. Bueno, esto nos ha llegado hace poco, pero no sabemos si es un rumor, si se va a cerrar la piscina 1 hora al mediodía. No sé si nos podéis aclarar. No, la piscina ahora mismo está cerrada 1 hora al mediodía y la idea es al contrario, es abrir esa hora. Vale. Bien, en cuanto a la EPA o la CEPA, como lo queramos llamar, bueno, pues ya hemos oído a la portavoz de AJPNV que se van a subvencionar los cursos y bueno, has hablado también del tema de los descuentos del carné, pero no sabemos si habéis trasladado al Gobierno vasco las reclamaciones, los 2 puntos que se aprobaron en la moción. No sé si... Te contestamos en el siguiente pleno, tengo que mirar a ver con secretaría. Vale, era saber si se había tramitado ya. Bueno, también queríamos saber que se preguntó las conclusiones del estudio de comercio y hostelería llevado a cabo en 2019 por CECOBI dentro del plan estratégico para Enkarterri y cómo se va a llevar a cabo. Y también los datos recabados que se pusieron a disposición del Ayuntamiento de Zalla. Preguntamos el otro pleno, pero no nos habían respuesto todavía. ¿El otro pleno? Respondido, perdón. Yo no lo hemos visto. No lo hemos visto, hemos estado visionando el pleno para dar respuesta y no lo hemos visto. No lo teníamos en el radar, Vale. Pues lo miramos. ¿No? Bueno, desde luego no estaba la pregunta. ¿Eh? En el pasado pleno no estaba la pregunta, Joseba. No sé si fue por anterior pleno o por registro. Pleno. Si el anterior se habrá colado.
Bien, bueno, sobre la problemática de convivencia en Aranguren, pues a ver si había alguna novedad, porque lo último que nos hemos enterado es que ha venido otra familia y a vivir casi enfrente y que parece que el problema se va a agravar en vez de reducirse. Hace año y medio nos reunimos con los vecinos y bueno, estuvimos en la Junta de Portavoces con el Nagusi de Balmaseda y los vecinos de Aranguren. Se acordó también que trasladase el asunto al juzgado de Baracaldo porque tendría más experiencia que el de Balmaseda, a ver si nos podía arrojar luz, y también que se actuase sobre el propietario de la vivienda. Y no sé si hay algo nuevo sobre eso. Vamos a ver. Estuvimos haciendo una consulta con la Fiscalía, en este caso en Baracaldo. Nos transmitió su parecer y posteriormente la Ertzaintza, porque así lo quiso la Judicatura, hizo una consulta a la Judicatura. Respecto a la actuación con los propietarios, esa es una actuación que está llevando a cabo la comunidad de vecinos y el procedimiento está en marcha. Ha habido una sentencia sobre una de las cuestiones que se habían sustanciado y está en marcha. Y respecto a la cuestión que preguntas de que ha venido una familia, de momento no está esa familia viviendo allí, bueno, y el tema está tratándose. Sí. Vale. Bueno, con la movida de esta tarde entre el informe de Marisa y mociones, ya lo siento, pero no he podido resumir temas del vertedero. Pero bueno, en el pecado lleváis la penitencia, no nos contestáis más que de manera parcial y bastante tarde a todo. Entonces, aquí la transparencia, el control de la actividad, pues brilla por su ausencia. Entonces, va a ir sin cribar. Es que, a ver, hay algo que nos parece chocante, por decirlo de alguna manera, ¿no? La celeridad que se tiene para que la celda del vertedero se actualice, se amplíe, y sin embargo, pues luego los informes de cada vez que hay un incidente o cada vez que se pide una analítica, cualquier cosa, los famosos incendios, problemas con las chimeneas, normativa del informe de gobierno vasco que no cumple, todo eso se alarga ad infinitum y nunca tenemos respuestas completas o son parciales, sobre todo son muy tardes. Y claro, no, el ayuntamiento es reactivo siempre. Espera que nosotros hagamos una entrada para elevarla al gobierno vasco. Ese no es el principio de funcionamiento. Nosotros podemos fiscalizar si lo que se hace está mejor o peor a nuestro entender. Lo que no puede ser es que el ayuntamiento espere una moción o una pregunta de Zayabay para elevarla al gobierno vasco. Y además el gobierno vasco que opta por la misma línea. Contesta cuando contesta y de la manera que contesta, y tenemos que volver a requerir nosotros al equipo de gobierno que inste al gobierno vasco a que conteste. Es que parece el camarote de los hermanos Marx. Pero claro... ¿Cuál es el ruego, Joseba? ¿La pregunta? El ruego son que se contesten a toda la batería de preguntas que hay relacionadas con el vertedero que no se han contestado. Preguntas sobre informes de escorias de 2020, hay preguntas de 2019, de 2021, preguntas sobre varios temas de las escorias, porque claro, contestaciones a medias. Informar si durante 2020 se han recibido escorias de Sabalgarbi en el vertedero y, en su caso, del número de toneladas de estos materiales que se han recibido hasta la fecha. En el documento 19.465/2020 de fecha del 30 del 6 de 2020 del Ayuntamiento
se aporte información sobre las toneladas de estos materiales gestionadas por el vertedero en 2018 y 2019. Esto, lo que dijisteis, perdón, en ese momento es que se colgará cuando se tenga. Todavía no se ha colgado nada. Estamos hablando de escorias del año 18 y 19. Otra entrada con relación a las escorias de Sabalgarbi son residuos peligrosos. Se han aportado 2 ensayos de peligrosidad, uno de Uriker con fecha 3 del 8 de 2017 y otro de la Vacua de fecha 16 del 11 de 2018. No se ha aportado ningún ensayo de las escorias aceptadas por el vertedero en el año 2019. Solicitamos documentación al respecto. Bien, pues tampoco tenemos ninguna información sobre eso. No obstante lo indicado en el punto anterior, se han aportado sendos ensayos de Geiker de fecha de mayo de 2019 y septiembre de 2019 respectivamente, en el que se analiza en cada uno de ellos una muestra compuesta de escorias de Sabalgarbi para valorar si sería admisible en un vertedero de residuos no peligrosos como el de Cespa de las Lagunas. Este tipo de ensayos nada tienen que ver con los indicados en el punto anterior, que son para determinar si un residuo es o no peligroso, pero sin embargo son los que sirven para que el vertedero pueda decidir sobre si se debe o no admitir ese residuo. En ese sentido, cabe hacer mención a las siguientes carencias o errores que deberían de explicarse para no llegar a la conclusión de que las escorias de Sabalgarbi se han admitido de forma irregular en el vertedero. Se citan 2 informes de Geiker, otro informe de Geiker, y a todo eso pues no se ha contestado ni por parte del Gobierno vasco, ni tenemos ningún informe colgado en la web, evidentemente. Y esto, pues me imagino que el siguiente pleno volveremos a hablar de lo mismo. A mí es el primero que me aburre leer todo esto, pero esto no es un tema menor, y menos teniendo en cuenta el tamaño que tenemos de vertedero. De la revisión del informe realizado por la empresa SGS con fecha del 28 de octubre de 2019 y titulado Informe de resultados obtenidos en la toma de muestras de biogás, este es un informe que solicitó la propia empresa. Bueno, el informe es largo, pero al final habla, como siempre, de irregularidades. Las chimeneas CH1, CH2, CH4, 7, 8 y 9 no disponen de datos, ya que no ha sido posible acceder a la tubería del pozo para la toma de muestra. ¿Esta justificación es suficiente para el Gobierno vasco? Si no es posible acceder, como dicen, ¿eso quiere decir que son chimeneas no operativas? ¿Es admisible que en el vertedero la gran mayoría de las chimeneas no estén operativas para el correcto control del biogás que se genera en el vertedero? No son cosas menores, desde luego. De esto también se solicitó aclaración al Gobierno vasco y, bueno, también estamos esperando. Y hay algo más, pero bueno, por no alargarme ya con el tema. ¿Algo más? No, perdona, esto es en cuanto al vertedero. Bueno, una pregunta corta para acabar. A ver si sobre el instituto, tuvimos la Junta de Portavoces, en la Junta de Portavoces nos diste algunas explicaciones y después en la Asamblea de Lampa del 16 de febrero, después de la Asamblea de Lampa del 16 de febrero del año 21, nos informó a los grupos municipales y a los asistentes de la Asamblea de la existencia de varias posibles parcelas para albergar el futuro instituto. A ver si se han dado pasos en eso o estamos en alguna situación. Cuando haya novedades os las transmitiremos. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko, Joseba. Nela. Vale, eskerrik asko. Bueno, hasiko naiz erreguekin. A ver, primer ruego. Que este equipo de gobierno inicie un expediente de modificación de la ordenanza Canon para modificar el párrafo 3 del artículo 6. A Canon de terrenos. Es que a Canon pueden ser muchas cosas. A Canon de terrenos. Para modificar el párrafo 3 del artículo 6, que habla del periodo de concesión. En concreto, el párrafo dice que se excepciona a la norma general establecida en el precepto a las actuales concesiones realizadas sobre terrenos de uso forestal que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta ordenanza. En el caso de que la concesión lo haya sido para realizar una plantación forestal, la vigencia de estas cesiones podrán alcanzar el periodo de un turno de corta para el Pinus radiata y de 3 cortas para la población de eucalipto.
lo que en ambos casos supone un periodo máximo de vigencia. Bueno, pues el ruego es que se modifique lo de las 3 cortas para la repoblación de eucalipto y vamos a ir pidiendo poco a poco y que se pongan 2. Dentro de 2 años o 3 pediremos que se ponga 1 y así vamos avanzando. Y claro, y también que se modifiquen los anexos 3 que van unidos a las plantaciones de eucaliptos. Es decir, que si vamos a empezar a hacer cosas, pues vamos a hacer cosas que se pueden hacer en el municipio. Esto es un ruego. Como ruego, pues igual lo presentamos como propuesta de trabajo también en la próxima comisión de Lurraldea. Segundo ruego, que este equipo de gobierno haga una planificación cultural con las diversas asociaciones del municipio, que igual estáis haciendo, pero no tenemos conocimiento. Está comprobado que se pueden programar con seguridad en espacios abiertos, con aforos y manteniendo las distancias. Si se puede contratar actividades con empresas privadas, pues podemos contar con las asociaciones del pueblo para la realización de eventos, conciertos, alardes, jornadas de divulgación. Se pueden contratar actividades con ellas y de alguna manera pues revertir esa carencia de financiación que han tenido por no poder hacer actividades y bueno, pues que no se tengan que ver tampoco en la tesitura de que tienen que devolver subvenciones y encima con los intereses de las devoluciones de las subvenciones como marca la ley. Preguntas. Pregunto. Había hecho una batería de preguntas por escrito para que se me contestara en este pleno, que parece ser que tampoco os ha llegado. Pues, no lo sé, se metieron por registro en el... Espera, tengo que pensarlo. El viernes. El viernes. Sí, pero claro, tenía su cosa, porque es que están relacionadas con la ley de sostenibilidad energética. Porque preguntábamos si se habían hecho auditorías, si se había avanzado algo en el plan de movilidad, si se había avanzado algo en los planes de... bueno, si se había avanzado algo y en espera de esas respuestas, pues planteábamos la pregunta de si ha estimado este equipo de gobierno cuánta inversión, financiación se necesita para empezar a cumplir con los preceptos de la ley, que el plazo se acababa el 1 de marzo. Y con relación al expediente sobre los incendios de las lagunas, queremos saber si se ha recibido ya el informe final emitido por el Gobierno vasco, si se ha realizado ya la obra de reparación del fondo del vaso, si se ha cumplido todo el plan de acción negociado por el Gobierno vasco y la empresa. Y con relación a los decretos, a la dación de decretos, queremos solicitar el expediente 2047/2019 y posiblemente pidamos anteriores y posteriores de los planes de empleo, porque sí que había una cosa que nos llamaba siempre la atención y es que curiosamente la mayoría de las mujeres eran preceptoras de la RGI, con lo que sí que daba una sensación de que no se cumplían todos los tantos por cientos. Y lo queremos estudiar. Había dos preguntas, no sé. Habíamos preguntado si se había, que nos habían trasladado desde la zona de Aréchaga, que parecía como que el arroyo que pasa por allí tenía un pequeño no sé qué. Quería saber si habíais pasado, solo si habíais pasado. Estaba pendiente también una contestación sobre unas luminarias y luces del polígono industrial. Lo habíamos entendido como ruego, lo habíamos entendido como ruego, no pensábamos que había que contestar, ¿no? Bueno, pues vale, pues ahora lo hago como pregunta. ¿Habéis pasado a verlo? Perfecto. No lo sé. El regato de Aréchaga llevamos tiempo con él, porque los vertidos que se producen en el regato vienen de lejos, no es una cuestión de ahora. Y además es una de las cuestiones que pretendemos solucionar con la obra que se está haciendo. De hecho, se estuvo revisando y viendo a ver de dónde venían los vertidos. Se pensó que había un punto del que ponían venir, pero tampoco se ha llegado a
definirlo. La intención que tenemos es, con la obra que vamos a hacer ahora, solucionar el problema que tiene el regato. Sobre el tema de la valoración de puestos de trabajo, eso va a suponer un retraso en las convocatorias de OPE. La pregunta es, ¿este retraso en las convocatorias de OPE cómo va a afectar a la obligatoriedad de hacerlas en plazo? Contestaremos en el siguiente pleno. Sí, por favor. Eta bueno, eta gero ja bukatzeko ia, pues bueno, finanziazio bat edo bilatzen dugun itzulpen programa bat ipinteko osoko bilkuran. Eta hori da guztia. Pues no habiendo más asuntos en el orden del día, se da por finalizada la sesión. Eskerrik asko. ¿Quieres hablar, Zorrilla? Un segundito, por favor.